Les agradezco que continúen con nosotros y me presento. Mi nombre es Miguel Ángel Hernández. Soy estudiante de la licenciatura de Periodismo y tengo el gusto de presentarles al ponente magistral de la Sexta Semana Internacional de Comunicación, que y era organizada por el Cuerpo Académico Comunicación Global, Cultura Mediática y Tecnología en la Sociedad de la Información, al doctor Javier Fernández de Moral. Actualmente es profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid desde 2017 y vicepresidente de la Asociación de Méritos Complutenses. El doctor fungió como catedrático de periodismo desde marzo de 1983 en la Universidad Complutense de Madrid de la asignatura Periodismo Especializado y fue decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid de 1990 a 1998. Ha participado como director de tres ministerios de Sanidad y Seguridad Social, de Transportes, Turismo y Comunicaciones y de Agricultura, Pesca y Alimentación. Aparte, fue fundador y presidente de la Asociación de Directivos de la Comunicación y del Instituto Español de Comunicación Especializada. Fue vicepresidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, socio fundador y presidente de la Plataforma para la Defensa de la Libertad de Información y miembro de numerosos jurados como el de Autocontrol de la Publicidad y el de los premios Príncipe de Asturias de Humanidades y Comunicación. Ha participado como fundador de Telecomputense y de la Academia de Televisión de España. Fundó y dirigió el Cuerpo de Investigación Complutense Villanueva, todavía vigente. En el ámbito investigativo ha dirigido cerca de un centenar de tesis doctorales y presentado 6 proyectos, 2 de ellos de investigación y desarrollo a nivel nacional con grupos coordinados. Ha sido miembro de numerosas asociaciones internacionales relacionadas con la comunicación, profesor de programas de doctorado y conferenciante de más de 20 universidades nacionales e internacionales. Hoy el doctor Fernández de Moral nos habla sobre crisis de comunicación de las crisis sanitarias. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Has sido muy amable con tu presentación y lo primero que quiero, desde luego, es agradecer esta oportunidad de estar con amigos, de estar en un lugar tan entrañable como Chihuahua, aunque sea a distancia. La verdad es que recuerdo con una extraordinaria gratificación interior los días que pasé allí. Pasé unos días inolvidables para mí, gratísimos, y hice amigos para toda la vida. Y me encuentro efectivamente muy motivado, muy agradecido por esta invitación. Ciertamente Sevilla nos empezó uniendo y ahora es Chihuahua, Rosalba, la que nos une a Sevilla y a Madrid otra vez, pero gracias a la iniciativa que ha surgido del Cuerpo Académico 112. Por supuesto, quiero agradecer a mi amigo Javier Contreras, al que le mando un entrañable abrazo, al rector, a Luis Alberto Fierro, que tuve la oportunidad de verle ayer en la presentación de las jornadas de la semana, a todas las autoridades académicas, a tantos y tantos buenos amigos, por supuesto a mis entrañables alumnos de doctorado de las distintas tesis que hemos celebrado en Sevilla, a Armando Arana por su efectivamente extraordinaria participación en la organización de esta sexta semana internacional de la comunicación, y a tantos amigos, Irma, a todos los que estoy recordando y viendo gracias a esta iniciativa. Muchísimas gracias y por supuesto espero que a partir de ahora y gracias a estos procedimientos podamos seguir siempre muy unidos en todo. Bien, quiero comenzar haciendo una reflexión que va a ser como un poquito siguiendo el hilo de lo que ya se ha venido diciendo, tanto ayer como hoy por la magnífica intervención de Rosana, ¿no? Me parece muy acertado este título, El periodismo en tiempo de coronavirus. Es un título que efectivamente plantea lo que está haciendo el virus. El coronavirus está cambiando a la sociedad, a la humanidad. Mucha gente está sacando ya conclusiones de que no va a ser igual todo lo que venga, y efectivamente esos cambios cualitativos importantes que se esperan en muchos ámbitos de la realidad social, de la realidad cultural, de la realidad económica, pues afectarán, qué duda cabe, también al periodismo. ¿Cambiará el periodismo? Esta es la pregunta con la que inicio mi intervención. ¿Se va a poner de manifiesto un nuevo modo de ver el periodismo, de profundizar en los aspectos más científicos, tanto teóricos como prácticos del periodismo? Al hilo de lo que ya se viene diciendo, estamos efectivamente en una facultad universitaria
Y creemos, en fin, creemos que efectivamente el periodismo tiene que evolucionar, es decir, en un sentido de profundización científica, de sacar cada vez más conclusiones rigurosas y ciertas, pero es interesante que nos planteemos efectivamente en la situación en la que estamos. Y me alegra porque Irma sacaba antes un tema que lo uno a esta parte de mi intervención. Todas las actividades, todas las profesiones, todas las ciencias han tenido un desarrollo similar. Hay un problema, hay una respuesta empírica, hay una capacidad de abstraer después de lo que se está haciendo, de lo que se está pensando, iluminándolo con los saberes colaterales, y de ahí sale una nueva ciencia. Efectivamente, creo que eso está pasando. De hecho, es decir, estamos en un momento todavía precientífico. Sería interesante que nos planteáramos desde este ámbito académico a dónde vamos a llevar esa reflexión y ese periodismo. Me interesa mucho que hagamos aquí un pequeño parón porque no sé si conocen, probablemente sí, ¿no? Esa reflexión que hizo Humberto Eco sobre las nuevas tecnologías. Decía, efectivamente, las nuevas tecnologías cambiarán el mundo. No será igual y desde luego, en fin, si lo comparamos con la aviación, en fin, todo el mundo sabe ahora mismo que para ir a un sitio a otro del lugar del globo hay que coger un avión. Pero comparando las nuevas tecnologías con la aviación, dijo, se atrevió a decir, las nuevas tecnologías están todavía en la época de los cepelines, haciendo la comparación de la aviación con las tecnologías, ¿no? Bueno, pues probablemente, pero lo interesante ahora es preguntarnos si nos está ocurriendo eso a nosotros en nuestras ciencias, ¿no? Insistí hace ya muchísimos años en romper esa terminología que me parece perversa de llamar tecnologías de la información a lo que son tecnologías para la información. La ciencia de la que proceden las tecnologías de la información no son la ciencia de la información, son la física, es decir, son unas aplicaciones prácticas de los principios físicos, ¿no? La ciencia de la información será, sin duda ninguna, la que ilumine esa nueva tecnología de la información. Y ahí es donde quiero, de alguna manera, detenerme, ¿no? Habrá una tecnología, una aplicabilidad, una tecné nueva producida por una reflexión científica, académica, rigurosa de esa nueva ciencia, de la ciencia de la información. Ahí tendríamos que efectivamente aplicar el concepto de periodismo como una comunicación aplicada, sabiendo que las ciencias de la información y la comunicación todavía tienen mucho desarrollo científico que hacer o que plantear. Eso nos lleva a una primera reflexión, que es la de la complejidad. Estamos en un mundo complejo, pero la comunicación hay que verla también con esa perspectiva de complejidad. Y me voy a plantear, digamos, esa palabra, la voy a dejar ahí aparcada un momentito y les hago una reflexión que también viene muy a cuento, ¿no? Porque efectivamente esta crisis sanitaria que estamos viviendo es una crisis a la que ya han precedido otras crisis sanitarias. Recuerdo una conversación que tuve con un experto en sanidad animal, un catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Sánchez Vizcaíno, que es una autoridad europea. En fin, es un hombre que tuvo una enorme importancia en la detención de la peste porcina europea. Y es un hombre muy considerado y muy reconocido a nivel internacional. Bueno, pues Sánchez Vizcaíno, hablando conmigo, me decía, mira Javier, nosotros los veterinarios tenemos perfectamente controladas las crisis sanitarias, las vacas locas, la fiebre aviar, pues oye, se cierra esta frontera, se queman aquí unos animales, se hacen no sé qué protocolos, lo tenemos todo protocolorizado. Y entonces el protocolo efectivamente siempre funciona muy bien. ¿Sabes lo que no controlamos? La comunicación de las crisis sanitarias. Bueno, y esa cuestión, efectivamente, se me quedó grabada. Empezamos a hacer una investigación conjunta y una alumna, una chica encantadora y muy interesada, se abordó una tesis doctoral precisamente sobre la comunicación de las crisis sanitarias, estrategias de comunicación de crisis sanitarias. Bueno, la tesis esa nunca se terminó porque efectivamente la alumna se vio tan sometida a nuestro control y tan incitada por los dos directores
que queríamos rápidamente ver resultados, que se terminó huyendo, nos dejó la tesis completamente aparcada. Y bueno, es un tema que está ahí, está pendiente, digo, por si a algún alumno le interesa este tema, es un tema apasionante, es apasionante porque es un tema de gran trascendencia. Bien, esa cuestión efectivamente nos lleva a una, es decir, doble complejidad. La complejidad del periodismo y de la comunicación en sí misma y la complejidad de las crisis sanitarias. Las crisis sanitarias que efectivamente tienen una aportación nueva, tienen un plus de complejidad, ¿no? En las crisis, los ruidos se incrementan. Acabamos de ver en la conferencia de Rosalba, efectivamente, se multiplican los bulos, los intereses de unos y de otros, los políticos, los económicos, incluso los intereses científicos se imponen a los estrictamente informativos. La verdad se va oscureciendo hasta que llega a desaparecer irremediablemente, para que una palabra inunde todo: el desconcierto. Palabra que desde luego podría considerarse fundamental ahora para describir la situación actual. Desconcierto que da inseguridad. Estamos viviendo ese proceso en esta crisis de un modo extremo, de un modo global, de un modo contundente. Si repasamos las diferentes situaciones informativas de cada país, el desconcierto es mayúsculo. He sacado solo 4 cosas, un poco también en continuidad con lo que ha comentado antes la profesora Mancina, ¿no? Primero, intervenciones desafortunadas y hasta grotescas, diría yo, de máximos responsables políticos. Segundo, hay comunicaciones oficiales contradictorias. Tercero, hay opiniones expertas politizadas, ininteligibles y faltas de coordinación. Y cuarto, una didáctica confusa en las instrucciones y en las recomendaciones. Efectivamente, aquí ya empiezan a salir memes de todo tipo, ¿no? En fin, desde los hermanos Marx hasta Cantinflas, en fin, el último que me ha llegado muy interesante también, de un alumno de historia que se examina en el año 2035 de historia y le pregunta a un compañero cuando sale del examen: ¿qué tal? ¿Qué tal el examen? Dice: fatal. Han ido a buscarme, han ido a por mí, han ido a pillarme, porque me han puesto la crisis del coronavirus en España en el 2020. Y entonces esa pregunta dentro de unos años será complicadísima de responder por estas complejidades que estamos viendo. Y sobre todo, a mí me parece que lo que más se pone de manifiesto y por encima de todo lo que acabo de decir es la inexistencia de políticas globales de comunicación. Quedémonos con esta idea: la inexistencia de políticas globales de comunicación. Se están poniendo en crisis las instituciones internacionales, pero efectivamente habría que saber que detrás de esa crisis hay una crisis comunicativa. Por encima de todas las demás crisis está la crisis comunicativa. Yo ya dirigí una tesis doctoral sobre las estrategias de comunicación en la Comunidad Europea y puedo decir que efectivamente las conclusiones eran demoledoras ya hace más de 20 años. Bien, en ese sentido me interesa hacer una reflexión sobre por qué no hay políticas globales de comunicación. Aquí, en fin, la frase más conocida es que llegue el primero con carreras absolutamente inusitadas, sálvese quien pueda, carreras por los inventos, carreras por los muertos, carreras por las vacunas, carreras por las medicaciones eficaces. Todo esto pone de manifiesto una enorme, digamos, necesidad. Y esa necesidad nos hace ir directamente a contemplar una organización que es absolutamente obligada, que es la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasa en la Organización Mundial de la Salud? Pues he hecho un pequeño análisis de contenido para responder a esta conferencia, a esta intervención, de la página de la OMS, de la página web de la OMS. Es muy interesante porque ahí pueden descubrir todos ustedes que tiene una estructura complejísima. Una estructura con más de 7.000 personas, de 150 países, trabajando en 150 oficinas distribuidas en 6 regiones internacionales, ¿no? Hay una definición textual de lo que componen esas personas que trabajan en esa oficina, que dice exactamente: además de médicos, especialistas en salud pública, científicos y epidemiólogos, la OMS cuenta con personal formado para gestionar los sistemas administrativos,
financieros y de la información de que se dispone, así como expertos en los campos de las estadísticas sanitarias, la economía y el socorro de emergencias. Bueno, ¿y periodistas? Pregunto yo. ¿Hay periodistas trabajando en la OMS? ¿Esa falta de comunicación global de la crisis tiene algo que ver con esta inexistencia de profesionales de la comunicación rigurosos? Sigo entrando en la página de la OMS y me pregunto por su gobernanza. ¿Quién dirige, cómo se dirige la OMS? Pues miren, hay dos órganos de gobierno. La Asamblea Mundial de la Salud, que dice textualmente, es el órgano supremo decisorio de la OMS que se reúne para determinar políticas, designar director general, supervisar políticas financieras y revisar y adaptar el programa del presupuesto propuesto. Y dice en la página web, próxima reunión el 20 al 28 de mayo del 2019, queridos amigos. Esa es la próxima reunión que se espera de la Asamblea Mundial de la Salud en la OMS. Me voy al otro órgano de gobierno, que es el Consejo Ejecutivo. Y el Consejo Ejecutivo lo componen 34 miembros técnicamente cualificados en el ámbito de la salud. Dice, sus miembros se eligen para 3 años y las funciones, textualmente leo, dar efecto a las decisiones y a las políticas de la Asamblea de la Salud, asesorarla y de manera general facilitar su trabajo. Próxima reunión, queridos amigos, el 20-30 de mayo del 2019. O sea que es decir, se supone que está pensado para que efectivamente haya una reunión de la Asamblea e inmediatamente después una reunión del Consejo Ejecutivo. Parecería, por las funciones que he leído, que debía ser al contrario, pero estamos hablando de la próxima reunión que se va a celebrar nada menos que en el año pasado, en el año 2019. Bueno, ¿y qué pasa con la comunicación? Y la política comunicativa, y las estrategias de comunicación, y la información periodística. Pues vamos a ver, hay una entrada que dice centro de prensa, interesante. Vamos a ver el centro de prensa de la OMS. Tiene distintas solapas. Vamos a abrir solo 4 solapas de la página web del centro de prensa de la OMS. Primero, comunicados de prensa. Entonces leo, últimas noticias. A ver qué dice la última noticia. Ha sido del 16 de mayo, hoy estamos a 20. Y dice, la OMS y el COI se reúnen para mejorar la salud a través del deporte. Interesante. O sea, está todo el mundo pendiente de qué pasa con el coronavirus y la noticia que aparece en la página web, la última noticia, es la reunión de la OMS y el COI, Comité Olímpico Internacional, para mejorar la salud a través del deporte. Segunda solapa, notas para medios informativos. Vamos a ver, contenidos recientes, dice textualmente. Titular de los medios de la nota que es de contenido reciente. La doctora Carissa Etienne, elegida como directora regional de la OMS para las Américas en su segundo mandato. Fecha de la nota, 8 de enero del 2018. Contenidos recientes. Bueno, entonces vamos a ver otra solapa que dice contactos con medios de comunicación. Vamos a ver, los contactos con medios de comunicación tiene a su vez 4 entradas. Una, la oficina con el director general. Bueno, me parece interesante, pero no me llamó la atención entrar ahí. Las regiones, eso sí me pareció interesante, porque efectivamente vamos a ver quiénes se encargan de los contactos con medios de comunicación en cada región. Yo podía hacer ahora una pequeña encuesta, a ver si todos los participantes me dicen el nombre de la persona que tiene la responsabilidad de tratar con los medios de comunicación para la región de América, de las Américas, así se llama en la OMS. Bueno, pues efectivamente es una tal Leticia Lin que tiene sus oficinas en Washington. Para mí, absolutamente desconocida. Pero es que también es desconocida la persona responsable de Europa, que es Liuba Negru, que vive en Copenhague. Bueno, estos sí tienen la responsabilidad de Europa y de América y de las Américas para el trato con todos los medios de comunicación. Cuarta solapa, ya con esto acabo el análisis de contenido, ¿no? Contenidos recientes. Uso no indicado de medicamentos contra el coronavirus. Interesante. Bueno, esto es del 31 de marzo. Es decir, esta es la cosa que tiene contenido reciente en cuanto a comentarios que hace la OMS de las relaciones con los medios de comunicación. Y por último, una reflexión, un comentario sobre un trabajo que publicó El País sobre la infodemia, precisamente este tema del que estamos hablando ahora mismo.
Y dice textualmente el comentario de la OMS. El director general de la OMS asegura que la evolución del brote del coronavirus dependerá de la medida en que se haga llegar la información correcta a la gente que la necesita. Oh, interesante. O sea, el director general realmente le da una importancia a la comunicación que luego no la veo en ninguna de las actividades que desarrolla la OMS. Bueno, dónde están los profesionales de la comunicación que de alguna manera se encargan de esto? Claro, hay una persona que es la DIRCOM, en definitiva, la responsable de todas las estrategias de comunicación, que debe llevar en la OMS más de 20 años, Daniela Bagozzi, funcionaria principal de información, coordinadora de comunicaciones. Pero si hablamos con médicos, estoy seguro que todos ustedes saben que los médicos hablan de la necesidad y de la importancia de conceptos como salud pública, como medicina preventiva. Vamos a ver, la medicina preventiva y la salud pública no son nada si no se plantean las estrategias de paradigmas comunicativos adecuados. Es decir, la comunicación de masas está unida al concepto salud pública y al concepto medicina preventiva. Bueno, ¿dónde está en definitiva es decir, la respuesta a esa necesidad de estrategia de comunicación global? Volvamos al propósito que nos habíamos marcado. ¿Es el periodismo un instrumento necesario y útil para la sociedad? Efectivamente, estamos en ese debate, ¿no? Y en concreto, ¿lo es en el tema sanitario? Bueno, yo sinceramente, cuando tuve que definir el periodismo especializado, me vi en la necesidad de darle una definición como más contundente, como más reflexiva, como más acotada al fenómeno periodístico. ¿Qué es el periodismo? Y efectivamente, el periodismo, de alguna manera, lo definí como una intermediación profesionalizada para comunicar con eficacia la información socialmente pertinente. Esa definición nos pone de alguna manera ante la necesidad de que los periodistas que de alguna manera se quieran especializar, que de eso estamos hablando, del periodismo especializado, sean primero y por encima de todo periodistas. Y periodistas que toman la iniciativa de definir lo que es socialmente pertinente. Eso que decíamos antes, hablando en el coloquio con la ponencia anterior, es decir, que acabamos de tener la profesora Marcina. Vamos a ver, ¿por qué no descubrimos efectivamente la responsabilidad de los profesionales de la comunicación, que son los que tienen que definir de alguna manera lo que es socialmente pertinente? Ahí está, en fin, toda la vieja teoría de McCombs, en fin, todo el tema de la agenda setting y de quién marca esa agenda. Pero definitivamente hay una sospecha, hay una falta de confianza en la profesionalidad, probablemente porque estamos todavía en esa etapa que me definíamos antes como precientífica, ¿no? Bueno, vamos a ir concluyendo. Creo sinceramente que hay que profundizar un poco en el concepto del periodismo especializado, que tiene una característica fundamental: saber poner las fuentes expertas al servicio de la información veraz. Esta es la parte fundamental, digamos, de lo que un periodista especializado tiene que hacer. ¿Se han fijado ustedes en el uso perverso y desvergonzado de las fuentes expertas con el tema del coronavirus? Es tremendo, porque cada uno tiene su experto de cabecera y lo saca y lo exhibe para conseguir fines que no tienen nada que ver con la salud pública. Con todo esto, sería necesario dibujar una hoja de ruta que nos llevara a solucionar las diferentes situaciones patológicas que hemos demostrado, que hemos mostrado. En su licenciatura de periodismo, en la suya, de Chihuahua, en su facultad, este tema está de alguna manera tocado y se abre un campo ocupacional interesante, que es que los periodistas han de ejercer o podrán ejercer la crítica especializada y la divulgación en medios de comunicación. Bueno, efectivamente, para eso no hace falta convertirse en un experto en esas materias, como decía Rosalba hace un poco. Hay que saber, de alguna manera, manejar la profesionalidad, las fuentes expertas, ser, en definitiva, un buen periodista especializado, pudiendo ejercer en dos sitios. Y aquí abro ahora una perspectiva absolutamente interesante desde mi punto de vista, que es poder trabajar los periodistas en la fuente, lo que definía hace ya más de 20 años como el periodismo de fuente. Se acuñó ese concepto
en el año 2002 a través del Instituto Español de Comunicaciones Especializadas en una reunión que hicimos en la Universidad Pontificia de Salamanca, y hay un libro que recoge todas las discusiones y las ponencias y está de alguna manera recogida esa definición. Esta es una puerta inédita de la actividad profesional de los periodistas que siempre, efectivamente, que podrá abrirse paso si la moderna comunicación corporativa acepta ese reto, el de alguna forma, introducir elementos de comunicación periodística en la propia fuente. No quiero seguir abusando de su paciencia, tenemos que asumir como académicos nuestra responsabilidad y ser capaces de reconocer la exigencia cada vez mayor de unos conocimientos científicos que han de dar respuesta a esa complejidad de la que hemos hablado. Complejidad y profesionalidad son los dos términos que definen de alguna manera mi reflexión esta tarde. Esos términos son de alguna manera hoy casi utópicos. Diría yo, y termino con esto, que como Rilke en sus elegías, siguen todavía quedando muchos leones que nada saben de impotencia mientras les dura su esplendor. Muchas gracias. Pues perfecto. Bueno, ahora pues vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para el doctor Fernández, puede levantar la mano en la plataforma o puede escribir por medio de chat. Aquí el profesor Andasola tiene una. Ahora sí. Ok. Creo que sí, ¿verdad? Bien. Ok, Ajá. mi pregunta es esta. Hay una práctica perversa para falsear las noticias. Tiene relación con lo que nos planteaba también la doctora Rosalba y con lo que nos está planteando el doctor Fernández, que es los deepfake, y que es algo que no se ha regulado, que es algo que ha pasado por alto las normatividades en prácticamente todos los países. Parece que en España se empieza a hacer algo, pero es algo sumamente grave y muy extendido. Y creo que está distorsionando muchísimo la comunicación, incluso convierte en actores falsos de mensajes falsos a personas que pueden, bueno, ya hemos visto testimonios de ellos, ¿no? Eh, Obama ha sido víctima de eso, el mismo Trump, hasta el Papa ha sido víctima de eso. En fin, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo controlar esto? ¿Hacia dónde va a llevar la comunicación en este sentido? Sí, bueno, es apasionante lo que planteas. Yo primero quiero darle a Rosalba, desde luego, la razón absoluta en que no me gusta tampoco nada el término fake news, es decir, noticia falsa. Es una contradicción in terminis. A mí me parece que efectivamente una noticia siempre será una noticia y efectivamente noticias falsas como periodismo ciudadano, ¿no? Es decir, son contradicciones in terminis, ¿no? Que efectivamente son, desde el punto de vista de los académicos, necesario y muy necesario combatir, ¿no? En todo caso, lo que planteas en tu pregunta, que es apasionante, es ni más ni menos que esa hoja de ruta a la que tenemos que de alguna manera orientar en el desarrollo de las estrategias comunicativas y del periodismo como servicio a la sociedad. Hay una, ¿cómo diría yo?, como una especie de temor a regular o a legislar sobre las cuestiones relacionadas con la información periodística. Y desde mi punto de vista, desde luego en mi país, yo creo que eso es un tic propio de lo que queda de las dictaduras. La mejor ley de prensa es la que no existe. Es una famosa frase que se atribuyen a los periodistas, sobre todo cuando estaban muy cercanas las, digamos, legislaciones que han tenido que ver con épocas políticas anteriores, ¿no? Ahora mismo hay como una especie de rechazo a esa legislación, pero abre ahora mismo con su pregunta una cuestión que es irreversible.
o caminamos en una línea de mejorar y de separar el trigo de la paja y de organizar la información periodística, o las democracias se deteriorarán. Se deteriorarán irremediablemente, irremisiblemente. Y sinceramente, a mí me parece que es el momento de plantear, es decir, debates jurídicos, científicos, comunicadores, periodistas, que efectivamente acepten ese recorrido. Es irremediable. Nosotros tenemos en el artículo 20 de nuestra Constitución del 78 en España una reflexión, una referencia a esta reflexión sobre se legislará, dijeron los constituyentes, se legislará, hablando de las libertades informativas y de todo lo que tiene que ver con la comunicación periodística, se legislará sobre las cláusulas de conciencia y los secretos profesionales. En definitiva, se legislará sobre lo que el periodista tiene que significar en una sociedad democrática. Y hay un pudor enorme, probablemente porque efectivamente todo lo que afecta a fortalecimiento de los periodistas, de los profesionales, de cada profesional, no está bien visto por las empresas periodísticas. En definitiva, por las estructuras empresariales, que son las que de alguna manera se creen en el derecho de decir quién es periodista y quién no es periodista. Al que yo contrate, ese es periodista. Al que no contrate, ese no es periodista. Tenemos que reflexionar muy seriamente sobre este recorrido y desde luego es muy oportuna su observación. Gracias. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Miguel, Doani Domínguez y Fidel González tienen preguntas, ahí están en el chat. Vamos a ver. Lo socialmente pertinente pudiera parecer un término demasiado discutible a quienes se preguntan quién les ha dado a los periodistas la potestad a lo que debe ser, será o no socialmente pertinente. Claro, a mí me parece interesante esta reflexión, pero si no se lo damos a los periodistas habrá que dárselo a alguien. Es decir, ¿quién marca la agenda, no? Si has leído Macombs, efectivamente te darás cuenta de que no todo es casual y a veces hasta la propia actualidad puede ser un ruido. Es decir, yo estoy harto de ver cómo determinadas instituciones, determinados instrumentos, digamos, se ponen a favor de las empresas o las instituciones para hacer, digamos, actual a través de un acontecimiento, de celebrar un determinado evento y eso darle notoriedad a través de los medios de comunicación. Esa es una actualidad que está transmitiendo ruidos. Claro, esto es bien interesante. ¿En quién delegamos la función de intermediación, digamos, del fin, en lo que llamamos la intermediación periodística, ¿no? La delegamos en unos profesionales a los que exigimos luego una ética, una deontología y una rigurosidad en su formación y, en definitiva, unas habilidades, unas destrezas, ¿no? O efectivamente se lo dejamos a los políticos, a las fuentes, claro, a los científicos, en definitiva, a las que tienen de alguna manera otros intereses que no son estrictamente los intereses y necesidades de la audiencia. El periodismo, por eso lo he definido, tiene de alguna manera que asumir una función para la que la sociedad le ha de alguna manera capacitado, le ha decir, delegado, ¿no? Igual que delegamos la salud en los médicos. Es muy interesante que efectivamente le llamen a los periodistas manipuladores, es decir, yo sí delego en un periodista y soy de alguna manera el que he delegado en él que decida lo que me resulta pertinente como información, es desde luego para mí un acto bastante más claro que delegar en otras personas que no tienen ese interés general, sino que tienen otros intereses particulares. Es bien interesante este debate y efectivamente la pregunta pone de manifiesto esa sensibilidad. No sé si he seguido efectivamente todas las respuestas que se han ido dando a la teoría de la responsabilidad social de los medios de comunicación, ¿no? Es muy interesante ver, como decía yo antes en la respuesta aquella a la cuestión con Rosalba,
que, bueno, en un momento determinado se vio que el periodismo era tan importante que, claro, no se lo podemos dejar a los periodistas, tendremos que decidir, en fin, otro tipo de instancias, ¿no? Comités éticos, consejos audiovisuales, la Royal Commission of the Press, la Comisión Hutchins, sí, todo eso son instrumentos que se han ido desarrollando y seguimos igual, ¿eh? Han pasado 50, 60, 70 años y seguimos exactamente con el mismo debate. Es decir, si yo voy al médico para poner en sus manos mi salud. Si yo voy a un periodista o a un planteamiento de profesionalidad periodística, voy porque quiero que me llegue una información veraz. Tengo derecho a recibir información veraz y eso lo delego en ese profesional, al que yo de alguna manera he designado como intermediario para hacerme llegar la información periodística. Tema interesante, desde luego. A ver, tenemos aquí más Fidel. En México pareciera que algunos periodistas se convierten en líderes de opinión debido al manejo de sus noticias en España. Sí, bueno, el divismo, es decir, claro, es que luego están, digamos, todas las patologías que surgen de, en fin, de la propia profesión y de la propia, digamos, en fin, los seres humanos pues tenemos una tendencia a ir acumulando pecados capitales, ¿no? En fin, y asumiendo de alguna manera funciones que son, claro, fíjense todos ustedes qué importante es esta frase: sin periodismo no hay democracia. Yo no sé, supongo que están todos de acuerdo con que sin periodismo la democracia es muy precaria, ¿no? Pero ¿hay periodismo sin periodistas? Esta es la pregunta que yo inmediatamente hago, ¿no? Entonces, si yo no me acuerdo mal en fin, de lo que eran los silogismos en filosofía, ¿no? Pues como consecuencia de que sin periodismo no hay democracia y sin periodistas no hay periodismo, pues sin periodistas no hay democracia. Es decir, yo eso estoy completamente convencido. Por eso es tan interesante la cuestión que ha planteado antes nuestro interviniente, nuestro amigo, sobre el recorrido, en fin, es decir, científico, legislativo, jurídico, que tienen que tener todas estas cuestiones en el mundo. Es decir, seguimos todavía en precario. Por eso empecé mi intervención diciendo, hombre, si el virus va a cambiar muchas cosas, habrá un antes y un después en muchas cosas, economía, cultura, pues ¿por qué no en el periodismo? Es decir, ¿por qué no nos planteamos efectivamente ese paso en el que a la formación científica y a la capacitación profesional se le da una deontología profesional y una responsabilidad en cuanto a la intermediación periodística? Y bueno, ¿considera ahora que más que nunca se hace necesario el periodismo científico? Sin duda, sin duda. Ojo, pero el periodismo científico no es hacerte tú pseudocientífico. En fin, esto, sorprendentemente, yo soy el primer catedrático de periodismo especializado que hay en España y yo no sé si hay esa asignatura o esa materia en otras universidades del mundo. Pero en cualquier caso, cuando yo llegué al periodismo especializado, algunas personas pensaron, claro, ejerce el periodismo especializado científicamente y ha ejercido el periodismo científico porque es doctor en químicas. Es decir, yo soy doctor en químicas, pero a mí el doctorado en químicas, es decir, no me aportó nada desde el punto de vista de las teorías que luego he desarrollado como catedrático de periodismo especializado. Es decir, la formación de un periodista no tiene por qué, de alguna manera, adaptarse a los conocimientos expertos que luego va a divulgar o a transmitir a través de su audiencia, ¿no? Es fundamental que la complejidad se haga cada vez más en el ámbito de la comunicación y que nuestras facultades se profundicen en ese concepto de tecnología de la comunicación, de tecnología de alguna manera como comunicación aplicada, es decir, que desarrollen estrategias complejas para resolver problemas complejos. El periodismo científico, por lo tanto, no es una divulgación falsa, es decir, no es, como diría yo, como un anecdotario para hacer más digerible la ciencia. No, no. La responsabilidad social de la ciencia, que la tiene, no podrá ejercerse si no hay periodistas científicos. Y esto me parece que es bastante interesante y desde luego muy contundente, incluso en el propio ámbito de los científicos resulta fundamental.
es curioso porque hay aspectos de comunicación intercientífica, de comunicación interdisciplinar en la ciencia, que son fundamentales y que las pueden llevar a cabo personas expertas en comunicación. Y el periodismo científico sería lo más sofisticado en cuanto a la comunicación de la ciencia, llevar la ciencia a las personas que saben menos de esa ciencia. Eso es lo que desde el punto de vista comunicativo tiene más dificultades, entraña más complejidad. Y por eso me parece importante que un periodista científico no sea un pseudocientífico, como los críticos taurinos no debían ser toreros frustrados, ni los críticos literarios, es decir, literarios frustrados. Hombre, Claudia, encantado, Claudia, encantado. Saludos. ¿Considera que ahora más que nunca hacemos el periodista científico? Sí, 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 sin duda. Ahora mismo es más necesario que nunca y es interesante la tendencia, el movimiento que se está produciendo, desde luego en España, lleva ya unos años y muy consolidado, ¿no? De asociaciones profesionales de periodistas especializados. Tenemos ya la Asociación de Periodistas Científicos, Comunicadores Científicos, la ANIS, Asociación de Periodismo Científico relacionado con la salud, Asociación Nacional de Informadores de Salud, ANIS, APIA, Asociación de Periodistas de Información Medioambiental, y ahora mismo se acaba de poner en marcha otra asociación de periodistas especializados en temas tecnologías de la información, en temas de tecnologías de la información. Estas asociaciones están dando un fortalecimiento, una fortaleza a los periodistas que no se las dan de alguna manera los medios de comunicación. Un periodista se hace más periodista científico que periodista del ABC, del País, del Mundo o de un portal de Google, ¿no? Y esa responsabilidad, de alguna manera, unido a sus colegas, le da una independencia y una capacidad de acción profesional extraordinariamente potente. A mí me parece que hay que fortalecer al máximo las asociaciones de periodistas especializados en todo el mundo. Y desde luego, en el tema científico, he citado estas 4 en España. No sé si en México podéis tener también alguna experiencia similar, ¿no? Hombre, Itzel, estupendo. Muy bien, muy bien. Si no se consume como tal. Claro, efectivamente Sara Guerrero plantea una cuestión que es crucial. El periodismo científico no puede estar a expensas de lo que la demanda de las audiencias tenga previsto, porque efectivamente eso puede ser de una lentitud extraordinaria. Precisamente un periodista científico tiene que hacer interesante lo importante, no importante lo interesante, ¿vale? Es decir, el periodista científico no debe ser una persona que se quede en la anécdota, es decir, para poder transmitir o divulgar a través de anécdotas o a través de gestos más o menos de gran consumo, ¿no? Sino que lo importante lo asuma y él con su profesionalidad le dé eficacia a esa comunicación. Es decir, transmitir como buen periodista, ¿no? Transmitir o intermediar, es decir, con eficacia la comunicación de la información pertinente. Y la sociedad tiene que darse cuenta de que en el ámbito científico la información pertinente la tienen que detectar precisamente los periodistas científicos, porque ninguna otra instancia sería independiente en la búsqueda, digamos, de esa transmisión informativa o periodística como la comunicación de masas. Y bueno, oye, este es un tema apasionante. Yo estoy aquí viendo efectivamente las preguntas y los debates. Si hay alguna que yo no... a ver, doctor, mientras la pandemia, los lectores, audiencias de la televisión, los medios se están cerrando. ¿Qué hacer? Exacto. Esta es otra cuestión que es a la crisis, digamos, de todo tipo se unen las crisis económicas, ¿no? Y claro, el periodismo especializado surge en un momento en el que los medios empiezan a tener, de alguna manera, síntomas de flaqueza por culpa de la crisis económica, ¿no? Claro, eso las empresas multimedia lo solucionaban, porque el periodista especializado podría hacer su trabajo como periodista científico, como periodista económico, como periodista cultural, en todos los medios de la empresa: radio, televisión, medios digitales, impresos, semanarios, revistas especializadas. Es decir, habría que hacer que la función de alguna manera se convirtiera en transversal a través de medios para rentabilizar, porque si no, efectivamente, sería imposible. Un pequeño
periódico de provincias, una pequeña emisora de radio de una ciudad, no puede tener periodistas especializados de una manera habitual, ¿no? Pero efectivamente esa estructura, desde luego la digitalización y las estructuras multimedia favorecen la especialización periodística, ¿vale? Bueno, estoy viendo efectivamente pues muchas preguntas interesantes, ¿no? A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Hombre, también está, es decir, José Luis Jáquez, que también me resulta muy familiar, ¿no? Es decir, están cerrando qué hacer. Claro, el asunto fundamentalmente ahora mismo es lo que se llama la búsqueda de modelos alternativos, modelos de negocio alternativos. Claro, esto es interesante porque si analizáis la historia del periodismo, es decir, los periódicos de principio de siglo se sacuden ese complejo, digamos, de periódico literario, de periódico político, gracias a la masiva, digamos, distribución y a la masiva compra del periódico, que con muy poquito precio conseguía efectivamente que muchas, en fin, audiencias masivas permitieran la independencia de los poderes políticos, económicos o culturales que desarrollaban o que tenían la base, digamos, editorial de ese medio de comunicación. Esa independencia producida por el mercado es la que hay que intentar buscar a partir de ahora, ¿no? Claro, eso no se improvisa, eso, en fin, como hemos dicho en las primeras intervenciones, hay que estudiarlo muy bien y políticamente, jurídicamente, comunicativamente, establecer itinerarios, hojas de ruta que nos lleven efectivamente a que sean las audiencias las que van exigiendo cada vez mayor calidad y determinados contenidos y que eso tenga pues como un recurso de vuelta, de decir, como beneficio, ¿no? Porque es que si no, efectivamente, sin beneficio, otros intereses se harán de alguna manera con las riendas de la comunicación, ¿no? Es el mercado, es en definitiva la gente la que va a cambiar, la que va a hacer a los políticos buenos, a las empresas buenas. ¿Por qué una empresa va a contratar periodistas para su comunicación corporativa? Porque eso es impensable, era impensable hace poco. Pero ahora ya se está planteando, porque en el discurso de la responsabilidad social, de la reputación, de todo lo que las empresas en definitiva se están asumiendo como papel de cambio, de catalizador de cambio, exige efectivamente que haya información veraz desde la fuente y que haya de alguna manera alguien que sea responsabilizado de determinados contenidos con criterios periodísticos, con criterios de información periodística, no con criterios de comunicación corporativa o marketingiana. Hoy por hoy es el marketing el que domina prácticamente en las estrategias de comunicación y en los gabinetes de comunicación. Tiene que empezar a aparecer ya el periodismo como un elemento comunicativo más en la fuente. Y todo esto, claro, son cosas extraordinariamente agresivas y desde luego un reto, es decir, una digamos, ambición extraordinaria para cambiar el modo de hacer las cosas, ¿no? Yo he tenido grandes debates con compañeros míos, catedráticos de la facultad, que entienden que el periodismo de fuente, que es el concepto que yo acuñé, es un concepto contradictorio, ¿no? Quiere decir que es un concepto en el que de alguna manera se está planteando como un oxímoron. No, 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 al contrario. Es decir, esto es lo que va de alguna manera a ser el catalizador del cambio social. Es decir, la tangibilidad de los intangibles como catalizador del cambio social. Es un asunto que me parece que puede cambiar el panorama de una manera radical. Y desde luego poder, es decir, emplear a todos nuestros alumnos que falta nos hace, tanto por la necesidad de empleo como por la necesidad de la sociedad a resolver estos problemas de comunicación periodística. Bueno, claro, es que me he pasado clarísimamente, ¿no? Estamos bien. Pero bueno, doctor Fernández del Moral, le agradezco la oportunidad de compartir sus conocimientos con nosotros. Y para finalizar, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras le otorga el siguiente reconocimiento virtual al doctor Fernández del Moral por impartir la conferencia magistral llamada Crisis de Comunicación de las Crisis Sanitarias, llevada a cabo dentro de la 6ª Semana Internacional de Comunicación el día 20 de mayo del 2020. Este mismo reconocimiento usted lo puede descargar desde la página oficial de la Semana de la Comunicación. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a todos, un abrazo muy fuerte. Javier, a ver si seguimos en contacto. Gracias, Manuel, gracias a todos los que habéis participado
y os pongo a vuestra disposición mi correo, que lo tenéis ahí, y mi posibilidad efectivamente de conectar con cualquiera que quiera preguntarme o hacerme cualquier reflexión. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. El Cuerpo Académico 112, Comunicación Global, Cultura Mediática y Tecnologías en la Sociedad de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH invita a la 6ª Semana Internacional de la Comunicación, el periodismo en tiempos de coronavirus, los días 19, 20 y 21 de mayo, a través de videoconferencia. Para más información, visita la página oficial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, www.ffyl.uach.mx.